Muy buenas tardes a todos, que Dios bendiga a todos los hermanos este 15 de mayo de 2020, 2:30 de la tarde, y así hemos llamado este mensaje que es especial para muchos en este día. Felicidades a todos los maestros. Y bueno, el mensaje está concentrado en una historia verídica. Es algo que desde hace 21 años se ha escrito una historia, y pues esperamos que esta historia, este mensaje te ayude a conocer a Dios, que traiga vida, pero sobre todo decisión sobre tu vida, tu destino, sobre lo que Dios ha querido hacer para ti. Y quiero iniciar orando a Dios que me dé la gracia para compartir este mensaje, que me ayude a transmitir lo que Él puso en mi corazón para tu vida. Para cada uno de nosotros, cada amanecer es importante. Hoy estamos con vida, hoy tenemos salud. Tal vez muchos están batallando con diferentes cosas, pero Dios en su palabra nos da siempre el consuelo, la fortaleza que necesitamos para cada situación, para cada día. La Biblia dice, y quiero comenzar, si me permites, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Ya es un pasaje que había leído, pero lo quiero volver a leer porque es muy importante lo que dice este pasaje. Dice el capítulo 21, versículo 24 y el 25 de la Biblia dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hace 21 años, un día como hoy, un joven sufrió un accidente muy terrible que le llevó a vivir un proceso físico muy doloroso para su recuperación. Sus emociones fueron destrozadas. Era un simpatizante del Evangelio, y esa palabra es muy importante que tú y yo la entendamos. Ser simpatizante del Evangelio no quiere decir que seas hijo. Que tú vayas a un templo de vez en cuando no quiere decir que seas salvo. No porque tienes alguna amistad cristiana quiere decir que tú tienes la vida eterna. Este joven era un simpatizante del cristianismo. Se llevaba bien con los jóvenes de la iglesia, le caía bien o le gustaba mucho la alabanza, como pasa en muchas personas. Hace unos días yo escuchaba a un varón, le decía que había tenido una novia cristiana y que le gustaba cómo hablaba el pastor, le gustaba la música, le gustaba las enseñanzas, pero él nunca ha tenido un encuentro con Dios. Él nunca ha podido entregar su vida a Dios, y eso es el problema que hay en muchos de la gente que visita una congregación. Una cosa es que te guste ir a escuchar la alabanza, otra es que tú quieras tener amistad con alguien, o que por la situación de la vida tú tengas amistades cristianas, y otra cosa es haber pasado de ser criatura a ser hijo. Este joven por años fue simpatizante, por años había escuchado el Evangelio, pero una vida sin Dios es una vida que no tiene sentido, es una vida que no encuentra el propósito de la vida. Muchas personas buscan a Dios, y en estos tiempos buscan a Dios buscando la esperanza. Y Dios es esperanza, Dios es vida, pero el problema es que cuando tú estás viviendo una vida solamente centrada en ti, en tus necesidades, en lo que tú anhelas, pero no hay una rendición de ese corazón o de esa carga hacia Dios, simple y sencillamente vas a seguir batallando con muchas cosas en tu vida. Este joven, como mucha gente que simpatiza con el Evangelio, aunque iba al templo, vivía esclavo. Aunque iba al templo, estaba dominado por muchas cosas. En este joven, como en muchos, se cumplía lo que dice la Biblia en el Evangelio también de Juan, el capítulo número 10 y el versículo 10. Jesús está hablando sobre quién es Él, está diciendo que Él es el buen pastor, y dice en el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué contraste de los dos parámetros que puede vivir una persona simpatizante
con la verdadera relación con Dios. Un simpatizante está permitiendo que el mismo diablo le esté robando. Le roba la felicidad, le roba la salud, le roba la familia, le roba las metas, le roba muchas cosas. Porque una cosa es que tú escuches el mensaje, otra cosa que lo vivas. Y a este joven le habían robado ya muchos años de su vida porque desde hace años había escuchado el evangelio, pero no había rendido su corazón. ¿Cómo es que el diablo o el enemigo roba? Cuando tú y yo empezamos a creer más en nosotros que en Dios. Cuando tú y yo ponemos más nuestra esperanza en las cosas materiales que en Dios. Hoy podemos ver que las cosas materiales no son suficientes. Hoy mucha gente y tristemente está batallando con la economía, con la falta de trabajo. Hoy muchos están angustiados por qué va a ser el día de mañana. Y el diablo está aprovechando muchas ocasiones, porque el diablo es un oportunista para empezar a robar las cosas que Dios quiere darte cada vez que tú no solamente visites una congregación, sino que tú quieras entregarte a Dios. El diablo siempre va a estar queriendo robarte cosas a la familia a través de un vicio, a través de malas experiencias que te atacan del pasado. Todos, en la gran mayoría, llegamos al evangelio por cuestiones de un accidente o de un mal momento en nuestra vida. Muchos matrimonios llegan cuando la familia está totalmente destrozada. Cuando tienen tanta oportunidad para poder acercarse a Dios, prefieren caminar en sus propios caminos, y eso está haciendo que el diablo robe la felicidad, robe la identidad de la familia. Pero dice que también vino para matar. Y el diablo es un homicida. Así lo dice Jesús. Es un homicida desde el principio. Es un mentiroso desde el principio. Y empezó a matar en ese joven físicamente su salud, pero también emocionalmente, también su forma de pensar. El diablo siempre va a atacar mucho la mente, mandando dardos venenosos para matar la identidad que tenemos. Aún siendo cristianos, el diablo, cuando tú y yo le permitimos, empieza a lanzar flechas y empieza a lanzar dardos para querernos matar nuestros sueños en Dios. Lo que no sabe el diablo es que cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, no hay arma forjada que contra él prevalezca, siempre y cuando tus pensamientos permanezcan en Dios. Empieza a matar al ser humano con vicios. Empieza a distorsionar su identidad con dolor. Empieza a atraer al ser humano cuando no está en Dios, cuando solamente es un simpatizante. Empieza a atraer, el enemigo empieza a traer angustias, preocupaciones que empiezan a matar la esperanza. Una persona hace una mala noticia, inmediatamente su mente se activa al recibir esa noticia y dejar que la noticia tome el control de su vida. Y entonces la gente empieza a perder la esperanza, a dejar la esperanza a un lado, a dejar a un lado el camino de Dios. Y cuando ya es demasiado tarde, ya no hay mucha salida para muchos. Y dice que también destruye. ¿Y cómo es que destruye el diablo al ser humano? ¿Cómo es que el diablo destruye a mucha juventud? ¿Cómo es que el diablo destruye muchos matrimonios? ¿Cómo es que el diablo está a veces ganando el terreno en muchas familias? Bueno, lo podemos ver desde el primer hombre, lo que le sucedió a Adán y Eva. Lo empieza a destruir cuando el diablo mete una duda en el corazón. Cuando empieza a dañar con dudas sobre lo que Dios ha dicho sobre la vida del ser humano. Muchos simpatizantes solamente se saben Juan 3:16, y es muy bueno Juan 3:16, pero las promesas de Dios son más que Juan 3:16. Y cuando un simpatizante solamente va cuando tiene una necesidad, pero no hay una rendición de parte de Dios, y la vida no le cambia totalmente, o no hay un cambio radical, el diablo empieza a decir que Dios no existe. Entonces el diablo empieza a decir que le engañaron, que le lavaron el cerebro, que le sacan el dinero en las iglesias. Lo que Dios hace es que lava con su sangre preciosa al ser humano a todo aquel que se arrepiente de su pecado, porque el pecado destruye relaciones familiares. El pecado mata al ser humano espiritualmente. Es lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y no por ser simpatizante tú tienes la vida eterna. Necesitas rendirte a Dios, como aquel joven necesitó, y que por años fue la soberbia, fue el rencor, fue el dolor de perder un familiar importante para él, lo que lo llevó a perderse en vicios, a sumergirse en depresión, a vivir angustiado, a solamente buscar el consuelo en el alcohol para poder salir adelante, en teoría, de la situación. A veces las amistades también nos llegan a confundir y en vez de ayudar, más nos llevan hacia abajo, más llevan hacia las personas hacia abajo. Ese joven, en un día como hoy, 15 de mayo, sufrió uno de los peores accidentes de su vida, pero él vio la misericordia de Dios. Y a pesar de que vio la misericordia de Dios, y a pesar de que vio cómo Dios lo sanó, y a pesar de que vio cómo Dios proveyó para la mesa en su casa, su corazón seguía siendo un simpatizante, seguía siendo un corazón alejado de Dios. Vio que Dios lo sanó, y como muchas personas, cuando Dios hace el milagro, y bíblicamente mucha gente recibió el milagro de parte de Jesús, y muchos se fueron. Muchos no soportaron la palabra y dejaron a Jesús. Muchos no soportaron escuchar que era necesario tomar la cruz, negarse cada día, tomar la cruz y seguir al Maestro, y muchos lo dejaron. Y hay mucha gente así. El Evangelio son buenas nuevas, pero también el Evangelio es un cambio radical de vida que muchos que solamente simpatizan no están dispuestos a dar. Pero cuando hay una convicción en el corazón, cuando realmente el corazón reconoce la necesidad de ser salvo, cuando es Dios quien convence el corazón, es a través de todo lo que puede para nuestra vida, que reconozcamos que es Dios la única persona sobre la faz del universo que nos puede ayudar, que nos puede perdonar y que nos puede cambiar el destino. Es cuando sucede el verdadero cambio, y entonces sí, se empieza a vivir una nueva vida. Dijo Jesús: yo vine a darles vida en abundancia. No se refiere a esto solamente, no se refiere a la lana o a la plata, porque a veces buscamos a Dios por la conveniencia de a ver qué me va a dar. Con Dios tú y yo no podemos hacer negociaciones, es simplemente rendición. Y este joven llegó a un punto en su vida que necesitó reconocer eso. Después de ver cómo Dios lo había sanado, después de ver cómo Dios lo había restaurado, volvió a lo mismo, al estilo de vida de la vida loca. Y la vida loca no es la que canta aquel cantante puertorriqueño. La vida loca es una vida totalmente apasionada por Dios, pero esto es cuando te encuentras con Dios. Cuando tú tienes solamente conocimiento, cuando tú solamente adquieres información cada vez que tú vas a un templo o que tomas la Biblia para leer, para querer calmar tu conciencia, adquieres conocimiento, pero no hay un cambio. No es que falle Dios, no es que falle la palabra, es que el corazón tiene que ser cambiado. Por eso la Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Dios siempre pide el corazón para que nosotros podamos ver realmente por el camino que Dios nos quiere llevar. Y el camino de Dios es lo que Jesús nos enseña ahorita: la vida en abundancia, la vida de paz, de armonía, sin necesidad de vicios. Mucha gente dice: me voy a emborrachar para olvidar, pero para olvidar que soy borracho, pero no se le olvida. Al otro día hay peores consecuencias. Al otro día hay un golpe hacia la esposa, hay un maltrato hacia los hijos, hay un dolor físico por tal vez pleitos que se provocaron o por muchos vicios que pueden ahorita estar dañando la vida de algunos de los que puedan ver este mensaje. Cuando tú no tienes un encuentro con Dios, y aunque quedes simpatizante, el diablo te sigue teniendo controlado. El diablo sigue exhibiendo a aquella persona que va al templo y le recuerda: tú no cambias, tú no puedes, porque a veces lo hacemos en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas, como aquel joven que muchas veces lo intentó, que a veces se emocionaba por un mensaje que llegó a su conocimiento, más no a su corazón, más no a su espíritu. Es cuando a veces vemos: sí, voy a estar yendo al templo ya cada 8 días, o voy a estar yendo a la Biblia cada 8 días, pero solamente conocimiento embrutece más.
No hay un verdadero cambio, no hay una verdadera realidad en el plan y en el propósito de Dios. Solamente teniendo un encuentro con Dios de verdad es como tú vas a descubrir el propósito. Y el Salmo 138, y lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice el Salmo 138, el versículo 8, dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Aquel joven que vio cómo Dios lo había sanado, cómo Dios lo había restaurado físicamente, aunque él no había entregado su vida a Dios, Dios no dejó de amarlo. Dios siguió amándolo, como te sigue amando a ti, porque has tenido muchos errores, has cometido muchas equivocaciones seguramente, pero el amor de Dios no cambia. Mucha gente que solamente es simpatizante cuando se equivoca, comete el peor error de alejarse de Dios porque piensa que Dios lo va a juzgar, porque piensa que Dios se ha olvidado de él. Y en este versículo podemos ver dos cosas: que el amor de Dios no cambia. No cambia para todo aquel que se arrepiente de su pecado y vuelve a él. Como el hijo pródigo, aquel que Jesús narró aquella parábola en Lucas 15. Que cuando reaccionó se acordó que había un padre, que había una abundancia en su casa y vuelve hacia él. Pero ella pensaba qué es lo que iba a decir, qué es lo que iba a hacer, cuando solamente el abrazo del padre lo cambió todo. Y es que tú y yo, cuando nos equivocamos, no podemos vivir pensando que Dios nos ha abandonado. Tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que reconocer cuando fallamos. Y tenemos que volver a Dios lo más pronto posible. Aquel joven que simpatizaba con el Evangelio y que vio la mano de Dios, aún no había encontrado el propósito. Porque ir al templo no te da el propósito. Porque tener un amigo cristiano no has encontrado el propósito de tu vida. El propósito de tu vida se encuentra en Cristo. Y es cuando Cristo se vuelve el Señor y el Salvador de tu vida. Es cuando tú le rindes todo aquello que te hace en tu ser, sea lo que sea: vicios, orgullo, soberbia, vanagloria, egocentrismo, todas esas cosas que nos separan de Dios, todo el pecado que tú has cometido, tú lo reconoces delante de Dios y Dios no va a echarte en cara nada. Simple y sencillamente te va a abrazar como aquel padre abrazó al hijo pródigo. Hizo fiesta, lo vistió de una ropa nueva, le dio una identidad. Pero sin Cristo, aunque vayas al templo, tú no encuentras el propósito. Dice el salmista: tú cumplirás todo lo que has pensado de mí. En la versión Reina Valera dice: tú, Jehová, cumplirá su propósito en mí. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es conocer a Dios. En eso consiste la vida. Mientras tú y yo solamente nos llenamos aquí, sabremos de Dios, pero no viviremos el propósito de Dios. Este joven, aunque después vio la mano de Dios, y aunque después vio que Dios lo había perdonado, y a pesar de eso se había equivocado, volvió a estar atado, volvió a sumergirse en el vicio, volvió a sumergirse en malas amistades, volvió a sumergirse en conceptos erróneos de lo que es Dios, volvió a sumergirse en depresión y en tantas cosas, todo por ser un simpatizante. Y me recuerda a este joven, aquel varón, aquel hombre que tú has leído en la Biblia, que también lo encuentras en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11 y 12, que se llama Lázaro. Si tú has leído la historia, Lázaro era amigo de Jesús, pero su amigo cayó enfermo. Sus hermanas le piden a Jesús que fuera a ayudarlo, pero Jesús no fue al momento. Después de un tiempo, Lázaro muere y llega Jesús, pero muchos preguntan: ¿por qué no vino a sanarlo? ¿Por qué no vino a quitarle la enfermedad? Bueno, porque Dios quería hacer algo más maravilloso y asombroso delante de la gente. Cuando una persona es simpatizante, y vuelvo a tomar un punto, tú sigues estando atado, sigues estando viviendo en el intento de vivir como Dios quiere. Tú y yo no podemos vivir nuestras fuerzas como Dios quiere. Tú y yo necesitamos
salir de donde estamos, reconocer que necesitamos ayuda y empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Lázaro, cuando muere, lo meten en una cueva, lo envuelven, pero cuando llega Jesús, que él dijo de sí mismo, es la resurrección y la vida. Estando este hombre muerto ya 4 días, donde él se creía, los judíos creían que su alma permanecía 3 días ahí en el cuerpo. Al 4.º día, el alma ya no estaría, ya había partido a un destino eterno. Llega Jesús al 4.º día, hace quitar la piedra de donde estaba la cueva y llama a Lázaro. Aquel joven que volvió a caer en vicios y en depresión, escuchó la voz de Dios también, de una forma clara y audible. Cuando tú y yo reconocemos nuestros pecados y dejamos a un lado la soberbia y dejamos a un lado el orgullo y nos rendimos totalmente a Dios, tú también podrás escuchar la voz de Dios que te dice que te ama. Aquel joven derrotado, maltratado, a punto de ser destruido por el diablo, pidió perdón, pidió misericordia y Dios lo escuchó. Porque el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y Dios le habló y le dijo que iba a tener vida, que iba a tener un propósito y que le iba a servir. Al igual que Lázaro, tuvo que salir este joven de la cueva. Necesitó la ayuda para quitarle las vendas porque salió completamente como una momia y Jesús le dijo a la gente, quítenle las vendas. Tú y yo, no solamente tener a Cristo en el corazón, necesitamos ayuda. Necesitas ayuda para caminar en el Evangelio. No solamente decir ya acepté al Señor y ya no me paro en la iglesia. Necesitas tener gente ahora que te ayude a caminar conforme al plan de Dios. Necesitas ser pastoreado. Necesitas congregarte. Es cierto, ahorita no se puede por la situación, pero no quiere decir que tú puedes caminar y hacer lo que bien te pegue en gana, porque entonces sigues estando atado. Tienes que pedir consejo. Tienes que entrar a un grupo de crecimiento. No solamente el Juan 3:16 es suficiente. Necesitas aprender más, conocer más a Dios. Porque aquel hombre Lázaro que fue muerto, que resucitó, que fue libre de todo eso, todos esos vicios, todos esos rencores, esas malas acciones, malos pensamientos, propósitos o pensamientos de muerte. Jesús mandó a hombres que se lo quitaran. Es Dios quien da la libertad completa a todo aquel que necesita esa libertad. Y tú tal vez necesitas hoy ser libre. Este joven también necesitó ser libre. Y Dios actuó a favor del joven y Dios lo levantó. Y como puedo ver yo en la vida de Lázaro, este joven se convirtió en algo que Lázaro es. Dice el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya no el muerto, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. De ser simpatizante a ser un hijo de Dios hay una gran diferencia. Cierto que Lázaro era amigo, cierto que Jesús lo amaba como te ama a ti, pero tu simpatía hacia Dios no quiere decir que seas su hijo. Cuando naces de nuevo te conviertes en hijo y entonces al ser hijo te conviertes en un adorador de aquel que te perdonó todos los pecados y te da el sentido de la vida, que es vivir para adorar a Dios, para servirle a Dios. Aquel joven, después de sufrir, de enfrentar tantas cosas, inclusive la muerte, 2 veces, porque en un accidente que él tuvo, la gente decía, tenías que haber estado muerto. Cuando él sana, después de haber vuelto al vicio del alcohol y de malas amistades, están a punto de darle un balazo en la cabeza. Dice aquel joven que él vio la pistola, vio el cañón, escuchó cuando jalaron el gatillo, pero la bala no salió.
y se convirtió como un Lázaro, en alguien que le sirvió a Dios para que mucha gente creyera en Jesús. Porque lo que Jesús hizo y ve a Lázaro en un estilo de vida nuevo, diferente, es el impacto más grande que tú puedes hacer para que la gente no solamente sea simpatizante, sino también sea un hijo o una hija de Dios. Pero tiene que comenzar contigo. El ir al templo no te ayuda mucho si solamente quieres buscar el beneficio. Cuando este joven se rindió ante Dios y escuchó la voz de Dios para que saliera de la cueva y empezó a recibir y pedir ayuda para crecer en el Evangelio, se convirtió en un adorador, se convirtió en un servidor, pasó de muerte a vida. Y ese joven que hace 21 años sufrió el peor accidente de su vida, hoy te dice que Dios es real, que es testigo de que Dios, como dice Juan, sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Muchas cosas ha hecho Jesús en la vida de mucha gente. En tu vida, amado hermano, Dios ha hecho muchas cosas. Y tú puedes ser y debes de ser alguien que testifique de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios ha sanado. Yo he visto con estos ojos azules que Dios sana cáncer, restaura familias, levanta muertos. Yo he visto eso. Soy un testimonio del poder de Dios. Y esta tarde quise compartir este testimonio contigo. Me identifico con Lázaro porque estuve atado. Me identifico con él porque estuve muerto espiritualmente. 2 veces a punto de morir físicamente. Pero el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios que yo predico, es real, que me da la oportunidad hoy, después de 21 años, tener una bella esposa, tener 2 hermosos hijos, servirle como pastor, todo porque es más grande su amor que el pecado. Yo espero que este testimonio y tu vida sea de testimonio para otros, amado hermano. No te quedes callado. Tal vez tú también estuviste atado. Bueno, si ya no estás atado, comparte el poder de Dios con tu vida hacia otros que están necesitados. Si tú fuiste alguien que estuvo en vicios y Dios te sacó y te sanó y te restauró, compártelo. Si tú eres alguien que Dios te sacó de la muerte, compártelo. Si tú eres alguien, una familia que fue restaurada por el amor de Dios, compártanlo. Tú y yo fuimos creados para adorar al único Dios y Salvador. Y ese testimonio que hoy es la primera vez que lo comparto de tal manera, espero que te ayude a ti, te bendiga, y si es útil para otras personas, también compártelo. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre cada uno de tus familiares, sobre cada uno de tus hijos. Que Dios les bendiga a todos. Este es mi testimonio. Esta fue mi vida antes, y hoy, después de 21 años, le sirvo al Señor hasta que Él me diga que ya no pueda. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muy buenas tardes.